buenas tardes, ya estamos aquí con el gusto y la alegría de siempre de compartir con ustedes todo este aprendizaje en salud. Acontecer Médico está nuevamente presente en sus hogares y les doy mucho las gracias de veras por su participación, por su constante apoyo, tanto a la comunidad médica como, por supuesto, a toda la población que nos ve cada jueves, también del interior del estado y a los más de 20 estados que llegamos a nivel república. Un saludo desde Guadalajara de su servidor Ricardo Ursúa, que también les agradezco mucho que nuevamente nos acompañen en un tema muy interesante también que vamos a desarrollar durante toda esta tarde. Yo les quiero comentar, ya habíamos hablado no hace mucho de la importancia de nuestra vista. Yo creo que es lo más preciado que tenemos. Nuestros ojos, así como muchos otros órganos, son los únicos que tenemos y siempre hay una nueva esperanza. Esta tarde ese es el tema que vamos a estar manejando, una esperanza para mejorar la vista en el diabético. En un país de obesidad como es México, en un país de diabéticos como lo es México, los órganos que principalmente o más prontamente se pueden dañar si no se toman medidas a tiempo son justamente los ojos, y la pérdida de la vista, algo tan preciado, pues es la verdad algo muy trágico para cualquier persona. Sin embargo, bueno, como todo en la vida hay que enfrentarlo, pero también es conveniente no estar reaccionando sino ser preventivos. La diabetes puede ocasionar enfermedades neurooftalmológicas. Esto es algo bien importante porque esta es la nueva esperanza de la que les vamos a hablar esta tarde. Probablemente ustedes ya tienen diagnósticos de sus oftalmólogos o de sus médicos que le dicen usted ya perdió su vista, es algo irremediable. Probablemente también, ojalá y Dios quiera que esta plática abra esta nueva esperanza para todos aquellos que tienen ya algún diagnóstico o que tienen algún tipo de molestia en su vista y que no saben a qué se debe. La glucosa o el azúcar alta en una manera constante es el principal precursor de este tipo de problemas. Por supuesto que está también la hipertensión arterial. Hemos hablado, y ustedes lo saben, que son las enfermedades de la época y todos prácticamente estamos muy expuestos y cada vez más vulnerables a este tipo de enfermedades. Pero obvio es que para grandes males, grandes remedios. Esta tarde tengo mucho el honor de tener a una especialista en oftalmología y quien también es una destacada neurooftalmóloga. ¿Sí? Neurooftalmóloga, una subespecialidad que la verdad no habíamos escuchado. La neurooftalmología la realizó esta doctora que tenemos aquí de invitada en el Bascom Palmer Eye Institute en la Universidad de Miami, en Miami, Florida. Es una de los hospitales más importantes y catalogados como de los mejores a nivel mundial y el mejor de los Estados Unidos. Esa es la experiencia que tiene quien es ahora también directora de Vision Eye Oftalmología Integral, que está aquí en Guadalajara, que la tenemos esta tarde en Acontecer Médico y que le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento de estar esta tarde con nosotros, la doctora Ariadna Silva Lepe. Bienvenida, doctora. Gracias, Ricardo, es un placer estar contigo esta tarde. Al contrario, es un honor porque me has sorprendido y te felicito antes que nada, porque realmente la capacitación que tú tienes y esta posibilidad de ir más allá de lo que anteriormente habíamos estado manejando en oftalmología y más específicamente en la diabetes, creo que va a ser un parteaguas. Creo que se abre una gran oportunidad para muchos pacientes y es parte de lo que Acontecer Médico y en lo personal estamos día a día buscando nuevas soluciones, nuevas fórmulas y más posibilidades de que una persona tenga una mejor calidad de vida, cualesquiera sea su padecimiento. Me gustaría primeramente que nos comentaras qué es la neurooftalmología. Bueno, la neurooftalmología es mi pasión. La neurooftalmología es la supraespecialidad, una de las supraespecialidades que se puede llegar por siendo oftalmólogo o siendo neurólogo. Correcto. Es una alta especialidad en la cual hacemos una integración de todo lo que es los padecimientos del ojo y los padecimientos del cerebro. Haz de cuenta, nosotros vemos, pero creemos que vemos con los ojos, realmente vemos con el cerebro. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo lo que hago como oftalmóloga es revisar todas las estructuras del ojo, desde la pestaña hasta el nervio óptico, y de ahí me voy a todas las estructuras del cerebro involucradas en la vía visual, en la vía motora y en la vía pupilar. Esto es, nosotros cuando vemos un objeto que pasa, ¿sí? Tenemos que fijar nuestra vista, tenemos que tener muy buena agudeza visual, el aparato receptor que es el ojo tiene que estar en perfectas condiciones, pero también tenemos que fijar ese objeto y ese objeto lo fijamos con los movimientos oculares y también tenemos que ver si estamos en oscuridad o en luz y eso lo hacemos a través de los movimientos de la pupila. Una vez que logramos todo eso tenemos que llevar la imagen al cerebro y el cerebro la interpreta.
Entonces yo lo que me dedico es a ver todo eso, o sea, desde que si uno no está viendo porque la lágrima no está adecuada o porque la corteza occipital tuvo un infarto o en el transcurso de ahí hubo un tumor o si porque los músculos se paralizaron o si porque la pupila no le dio la gana trabajar y no nos deja enfocar bien. Claro. Eso es la neurooftalmología. No, pues está excelente y Sí. de alguna manera, bueno, fíjate qué padre para muchísima gente que probablemente llegó a un problema nada más de refracción o que no tenga esa respuesta o un daño en el órgano en sí y probablemente su problema sea más atrás, más hacia fondo, estamos hablando de nervio óptico y ese enlace entre el nervio óptico y lo que es el cerebro, que es tu especialidad, según entiendo, ¿no? Sí, es lo que yo les puedo ofrecer como plus pues, a los pacientes, ¿no? Claro. Que, bueno, pueden llegar por un problema de refracción, miopía, por ejemplo, pero yo les hago una revisión completa, me doy cuenta de todo lo que está pasando y si al caso tuvieran algo también de neurooftalmología, pues lo filtramos de una vez, ¿no? Claro. Es muy padre. Yo creo que es importante y sí me gustaría invitar a todo el teleauditorio que hiciéramos una recapitulación de programas que hemos insistido que es una base ahorita importante, es un problema de salud muy importante y es la madre de todas las enfermedades. Hablamos de la obesidad, pero específicamente de la diabetes. El síndrome metabólico es lo que en un momento dado viene esa nueva corriente, doctora, que lo hemos platicado, hemos tenido aquí a diferentes especialistas, donde la intención es que ya no nomás se vea desde el punto de vista endocrino, decir, bueno, ¿cuál es tu problema? Sino cómo funciona y cómo está trabajando ese metabolismo y de qué manera lo podemos impactar favorablemente para que se maneje esta situación. Me gustaría que ahorita, después del primer corte, doctora, entráramos en detalle y hiciéramos una recapitulación de lo que es el síndrome metabólico, qué factores son los que participan y que cada quien se haga una autoevaluación. Y partimos de esto. Aparte de eso, yo les quiero comentar, y gracias por el apoyo, que tenemos aquí 5 valoraciones gratuitas por parte de la doctora Ari, aquí en Guadalajara, y si están de fuera nos pueden llamar al 3719-9763. También tenemos 10 valoraciones con el 50% de descuento, pero tenemos 5 para aquellas personas que por cuestiones económicas no se han podido dar esta segunda opinión. Pues empezamos este programa con el pie derecho y con una muy buena noticia, que es que aún hay más esperanzas para que tengan una calidad de vida y una calidad de vista, que es muy importante. Vamos al corte, regresamos. Pues esta tarde tenemos el tema que yo creo que va a tocar muchas fibras porque sabemos que muchas personas pueden estar o subdiagnosticadas con un problema visual o simplemente se requiere esa segunda opinión. No hay que quedarnos nunca con una sola opinión, es un derecho del paciente y es un derecho que podemos tener y debemos ejercer todos porque siempre es bueno utilizar otros criterios o en su momento alguien que tenga un mayor conocimiento. Todos, como cualquier ser humano y en lo profesional, llegamos también al límite de las capacidades, al límite del conocimiento y siempre habrá personas que estén mejor capacitadas en ciertas áreas. Ese respeto a acontecer médico siempre lo vamos a estar pregonando y promoviendo. Esta tarde, esta esperanza para todos aquellos que tienen problemas visuales por alguna enfermedad cardiovascular, pero principalmente por diabetes, que es el tema de esta tarde, vamos a ver cómo son una serie digamos, de medidas que se pueden llegar y que no van a ser tan catastróficas si se abordan a tiempo y por el especialista que esté bien capacitado, que es justamente la doctora Ari, que tenemos esta tarde como neurooftalmóloga, que yo me quedé sorprendido cuando vi neurooftalmóloga, dije, caray, ¿eso con qué se come, no? Es impresionante cómo están creciendo tú le llamas supraespecialidades. Supraespecialidades. ¿No? Perfecto. Antes de continuar con el tema, doctora, me gustaría dar un repaso con el teleauditorio que nos sigue semana a semana, porque, bueno, ustedes saben que ya hemos revisado en otras ocasiones lo que es el síndrome metabólico. Yo les quiero recordar, y si tenemos por ahí algo de información de respaldo también, tenemos que es un grupo de factores de riesgo que se asocian con el sobrepeso, pero también con la obesidad en cualquier tipo, desde obesidad mórbida hasta la obesidad simplemente enseguida del sobrepeso, llamémosle así. Se incrementan las posibilidades de desarrollar problemas cardíacos. Esto es muy importante porque cuando hay el síndrome metabólico se va a romper con todo el metabolismo, con todo el funcionamiento normal que puede tener nuestro organismo. Y metabólico se refiere al proceso bioquímico relacionado con la función normal del cuerpo, de la comida, del alimento, la respiración, la digestión, todo esto es nuestro metabolismo y es impactado. ¿Cuándo se tiene el síndrome metabólico? Recuerden que cuando ustedes se califican y tienen más de 3 o más de estos 5 factores, en ese momento tienen que acudir con el médico porque ya tienen un riesgo cardiovascular.
Estamos hablando del exceso de grasa acumulada alrededor de la cintura, que hay una medida que se ha estado comentando, que se habla de 90 centímetros. Para el hombre Y tenemos los niveles de triglicéridos elevados, que eso también es un tipo de grasa. El nivel de colesterol, pero siempre nos fijamos en el malo. Pues aquí hay que ver que los niveles de colesterol bueno no vayan a estar por debajo de los valores normales. Y si están por debajo, ya es un tache. La presión arterial elevada es otro más. Y si nos vamos a los niveles de azúcar en la sangre, en el caso de que muchos ni siquiera lo sepan, es importante que se hagan un chequeo. Y precisamente cuando se tiene la glucosa alta es cuando ya en cualquiera más de 3 de estos se tiene el síndrome metabólico. ¿Cuál es la consecuencia? Se afecta el riñón, se afecta el corazón, pero se afectan la vista, los ojos y lo peor es que no hay síntomas. Entonces sí, regresemos con la especialista, doctora, Gracias. que por cierto le pueden hacer preguntas a partir de este momento. Les recordamos que tenemos 5 valoraciones gratuitas, tenemos 10 valoraciones con el 50% de descuento, pero también durante toda esta hora o inclusive si nos están viendo en repetición, pueden llamar y pasarnos sus preguntas y con todo gusto la doctora se las irá contestando con tiempo y así lo haremos, doctora. Claro que sí. Entonces aquí en este caso, hablar de la neurooftalmología es hablar de la relación y el eje ojo-cerebro. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Qué es lo que sucede o cómo puede uno tener algún indicio de que algo no anda bien? Si podemos nosotros integrar o queremos integrar lo que es síndrome metabólico ahorita con las cuestiones de neurooftalmología, ¿sí? Entonces podemos tener desde afecciones desde la película lagrimal, la córnea, podemos tener catarata, mayor predisposición a glaucoma, podemos tener retinopatía diabética, que no, a veces no da lata hasta que es una fase que se llama proliferativa, hay sangrados dentro del ojo, o a veces incluso la persona puede quedar ciega y ni siquiera sabía que tenía algún problema. Por partes, doctora, los errores refractivos, en este caso estamos hablando lo clásico de la miopía, etcétera, ¿no? Así es. La retinopatía diabética, aquí entonces ya hay un problema vascular. Sí, ya vamos pasando del síndrome metabólico allá las afecciones propias, ¿no? Entonces, o lo que es ahorita la epidemia que le llaman obesidad, ¿no? Okay. O obesidad diabetes, ¿no? Diabetes, así le llamamos en medicina funcional. Y entonces lo que pasa es de que ya son ciertos niveles de glucosa en la sangre que han ido afectando poquito a poquito la parte interna de los vasos, que eso es lo que se daña precisamente por esta glucosa, y entonces empezamos a tener algunos problemas en la retina, por ejemplo. Correcto. Hay 2 tipos de retinopatía que vamos a tener, una que es no proliferativa y la otra que es proliferativa. Proliferativa quiere decir que los vasitos, que nacen nuevos vasos, digamos, porque la retina no te está teniendo suficiente oxígeno. Entonces le dice, ¿sabes qué? Necesito más oxígeno. Entonces dice, hay una reacción, se generan factores de crecimiento de los vasos, neovasos, y entonces empieza a ver estos vasos. Pero estos vasos no son de buena calidad, entonces esos vasos sangran, y es la famosa hemorragia vítrea, por ejemplo. Entonces de pronto el paciente deja de ver de un día para otro. Uno revisa ahí y lo que tiene abajo es un montón de proliferaciones, y esas proliferaciones cuando se cierran hacen fibrosis. Y es como si tuviéramos una liga y esa liga nos jala la retina y al jalarnos la retina nos desprende la retina. Entonces es todo un proceso que se podría evitar tratando de base la enfermedad. Por supuesto, entonces aquí en este caso es que no proliferen estos vasos de mala calidad. Así y es. Cuando hay un sangrado, bueno, aquí tenemos un esquema de lo que es el ojo, si nos pudieran más o menos comentar bueno, las partes del ojo. La parte anterior vendría siendo la córnea. En los diabéticos se pierde un poco la sensibilidad de la misma. Después sigue el cristalino, y el cristalino es la lente del ojo, que puede haber ahí cataratas de tipo metabólico. Más atrás, toda esa cavidad grandota es el humor vítreo, que está lleno de una gelatina, que es una gelatina viva, que tiene ciertos factores que van a ayudar, digamos, en este caso, algo que no nos gusta, que son los nuevos vasos que se van a formar a nivel de la retina. Correcto. Y entonces esos nuevos vasos entran a ese vitrio y forman como puentes. Cuando se fibrosan, jalan lo que está abajo, que es la retina. Ok, ¿sí? Ahora viendo la siguiente imagen, si tenemos por ahí, esta me gustó mucho, doctora, porque refleja muy bien cómo se ve algo que a veces nada más nos quedábamos hasta el ojo. Hoy quisimos mostrar esta imagen porque se ve el ojo, pero ya se ve el nervio óptico. El nervio óptico, sí. Después de, las diferentes entidades que puede haber retinopatía diabética, pero también puede haber infartos del nervio óptico, ¿sí? Mis pacientes me dicen, ¿cómo que infarto de nervio óptico si nada más sabía que era del corazón, ¿no? Hay infartos de nervio óptico que algunas personas incluso no saben que son diabéticas o hipertensas o que tienen el colesterol alto hasta que sucede este infarto. Entonces, puede haber esas alteraciones al nivel de nervio óptico, puede haber nada más otra que se presenta en los más jóvenes, que es una papilopatía diabética, y eso en el globo ocular. Si nos ponemos a la periferia, vemos unas cositas rojas que son los músculos extraoculares, y puede haber infartos
hablamos también de los vasitos que llegan a alimentar a los nervios que hacen que se muevan esos músculos. Ok, la retina, doctora, si nos quieren nada más, vamos aquí en este aquí esquema, de lo rojo, que sería la cavidad vítrea, ¿sí? La cavidad vítrea, que es como ese globito, ¿sí? Sería la capita más interna, que es, en este caso se ve como amarillita. Amarilla, roja y blanca. Perfecto, muy interesante. Entonces, ahorita que comentabas algo acerca de lo del nervio, estaba yo viendo, revisando la información que vamos a platicar hoy, y estaba viendo lo del estrabismo, o sea, el famoso ojo visco, los viscos, ¿no? Que en este caso tienen un fundamento neuronal también. Hay muchos tipos de estrabismo. Los que más me toca a mí ver son los estrabismos paralíticos. Esto es, de pronto se infartó un vaso que daba irrigación a un nervio que lleva al músculo a trabajar. Sí, se infarta y deja de funcionar. Generalmente tenemos varios músculos, tenemos unos que mueven lateral los ojos. Bueno, por lo general, el que mueve hacia afuera el ojo, que es el recto externo, es el más frecuentemente afectado en los pacientes diabéticos. Y ahí a veces descubrimos que el paciente es diabético. ¿Sí? Se mete el ojito y entonces se hace una endotropia que llamamos nosotros y el paciente ve doble. Wow. Hay algo que me interesa mucho y esto porque, bueno, seguramente por ahí está viendo, espero que sí, mi hermano. Y te platicaba yo que él le habían diagnosticado la enfermedad de Graves o de Graves, ¿no? Oftalmopatía de Graves. En este caso, tiene un problema de visión. No percibo que sea un estrabismo, pero sí ve doble y a veces ve como prismático. Sí, lo que pasa con esa otra entidad también la vemos en neurooftalmología. Eso es más bien una alteración por el metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa ahí es que los músculos se van infiltrando, ¿sí? Se van haciendo más duritos, o también el tejido alrededor del ojo, que es la grasita. Esa grasa, que normalmente debe ser esponjosita, ¿sí? Se empieza a hacer dura, como una esponja acartonada, ¿sí? Entonces no permite un buen movimiento de los ojos, ¿sí? Entonces tienen que ser sincrónicos los movimientos para que nosotros podamos fijar perfectamente bien. Y al haber esa disfunción en alguno de los ojos, automáticamente se pierde foco. Así es. Entonces la gente a veces llegan y es que veo borroso. A ver, ¿qué es ver borroso para usted? Sí, ver borroso puede ser la película lagrimal sucia, puede ser tener catarata, o puede ser inflamación del nervio óptico, o puede ser que los músculos, ¿sí? Que los músculos no estén alineados, ¿sí? O que tengan hemorragias vítreas. El glaucoma generalmente no es tanta visión borrosa porque la visión del glaucoma se mantiene la central perfectamente bien y la periférica no, pero generalmente... Fíjate que ahorita me gustaría, si les pedimos aquí al máster que si nos repite después del corte de estas imágenes y nos explicas, porque creo que están bien diseñadas y reflejan lo que desde adentro una persona puede ver con problemas. Vamos al corte, recuerden que tenemos 5 evaluaciones gratuitas, 10 con el 50% de descuento, pero si son más, ustedes llámenos, de todos modos se les va a atender. Recuerden que en todos nuestros programas, y el día de hoy no es la excepción, pueden ustedes llamar al 3719-9763 durante el programa o posterior al programa durante toda la semana, aunque sea sábado y domingo, ustedes llámenos porque las enfermedades o los accidentes no avisan. Entonces, cualquier duda que tengan, pueden consultarnos el día que ustedes lo deseen, pero específicamente ahorita que tenemos aquí en vivo a la doctora Ariadna Silva, pueden hacer sus preguntas y consultar a este especialista. Y todos los jueves hacemos esta invitación. Si de repente ustedes saben, tienen dudas de alguno de nuestros programas que les genere esa inquietud, o que saben de algún paciente o alguna persona conocida que tiene algún tipo de los padecimientos que hemos estado presentando aquí, pónganos en contacto con esas personas y de una u otra manera los vamos a apoyar. Y parte de esto es que hablábamos de esto, doctora, cómo la situación económica es tan importante ahorita para poder obtener una atención en salud de calidad. Buena calidad. Entonces, como siempre lo digo y lo reitero, ya descalificamos los gobiernos y el gobierno no lo va a hacer por nosotros. Entonces nosotros como ciudadanos, la medicina privada, sociedades médicas y comunidad médica en general, nos tenemos que poner las pilas y empezar a buscar soluciones y no dejar que pase el tiempo, porque promovemos la prevención, que acudas al médico, pero a la hora que dice uno, ¿y cómo le hago? ¿Y cuánto me van a cobrar? Entonces yo creo que hay que recapacitar en ese sentido. Hay un punto que yo te preguntaba aquel día, como neurooftalmóloga, ¿cómo o qué tipo de problemas son los que más se te presentan? Me llamó mucho la atención y ya lo comentaste tú ahorita, perdón, que dice neuropatía óptica isquémica o el infarto. ¿Qué te parece si ampliamos más esta enfermedad que se me hace muy interesante?
Sí, el infarto del nervio óptico puede ser por dos causas principales. Una puede ser la metabólica, que está muy asociada al síndrome metabólico en general, y la otra puede ser porque se inflamen los vasitos que irrigan el nervio óptico, que son las arterias hilares cortas posteriores, pero esa no la vamos a tocar porque realmente ahorita el que nos interesa y que es la más frecuente es la neuropatía óptica isquémica de tipo no arterítica. Exactamente, ok. Aquí tenemos algo de apoyo, por si también igual tienen dudas, llámenos, porque también van a ver algo de información de apoyo ahí. Ajá, sí, doctor, adelante. Básicamente el paciente cuando se da cuenta que tiene este problema, a veces incluso no sabe ni que es diabético, se da cuenta es que amanece un día y así casi el 80% de los pacientes me dicen, es que yo estaba bien, desperté y veía la mitad de mi campo, clásico, la mitad de mi campo visual. ¿Por qué en la noche, doctora? Porque la neuropatía óptica isquémica de este tipo es una desbalance entre la presión arterial sistémica y la presión intraocular. Entonces, más o menos como a las 2 de la mañana baja la presión arterial, ¿sí? Y como a esa hora sube la presión del ojo. Entonces, si tenemos el nervio óptico aquí, con mucha presión del ojo hacia acá y con poca irrigación, ¿qué le va a pasar? Se cierra la circulación, ¿sí? Pues. Entonces, esa es la característica de esta enfermedad. Y como son 4 las arterias que van a irrigar al nervio óptico, generalmente se infartan o las superiores o las inferiores. Es por eso que tenemos la mitad del campo visual afectado, superior o inferior. Eso es lo más común. El paciente no tiene dolor hasta en un 90% de los casos, ¿sí? Y algunas veces es progresiva, básicamente. ¿Es progresiva? Puede ser progresiva. Empieza el infarto y como hay un flujo que se llama el flujo axoplásmico del nervio óptico. Entonces, ese flujo se ve atorado porque no hay una buena circulación en general. Entonces, porque hay isquemia. Entonces, es un círculo vicioso que si no logramos romper esa isquemia pronto, ¿sí? Se van afectando las fibras del nervio óptico. O sea que en este caso, si alguien despierta, como tú dices, con una situación de que no ves, ¿qué parte no se ve? ¿Se ve la parte central, no se ve? La mitad del campo visual. La mitad inferior o superior del campo visual. Hay que correr con el oftalmólogo o contigo como un neurooftalmólogo. Cualquier persona que tenga baja visión súbita, cualquier persona corriendo al oftalmólogo. Aquí no tiene ya nada que ver la cuestión vascular, porque también cuando hay ese goteo de sangre, que obviamente viene el empañamiento o digamos esa acumulación de sangre, pues también se ve opaco, pero eso se reabsorbe, ¿no? Sí, exactamente. Por eso hay que acudir con el médico. Podría ser una hemorragia vítrea, ¿sí? Claro. Las no dolorosas, digamos, ¿sí? Podría ser un infarto del nervio óptico, una papilopatía diabética, podrían ser algunas cosas. Entonces, nosotros nos toca hacer el diagnóstico diferencial de todas esas. En este punto, ¿cómo prevenir? ¿Cómo acostarse, o una persona que tiene diabetes, cómo acostarse con la tranquilidad de que no le va a pasar eso? Bueno, no todas las personas diabéticas les va a pasar. Correcto. Hay cosas más que se van añadiendo, factores de riesgo más, que nosotros llamamos, ¿no? Si es hipertenso, muchas veces, por ejemplo, son hipertensos y toman su medicamento antihipertensivo en la noche, ¿sí? Que eso se los recomienda el cardiólogo. Entonces nosotros hacemos todo un abordaje multidisciplinario. O sea, yo no nada más soy la neurooftalmóloga y aquí me quedé, sino yo hablo con el internista, con el cardiólogo, con el neurólogo, con el neurocirujano, con el neuroradiólogo, con todo mi equipo. Y entonces nosotros lo que le decimos al cardiólogo es, mira, de hecho nosotros les hacemos un holter y vemos cuándo más le baja la presión a ese paciente, ¿sí? Y entonces le decimos, ¿sabes qué? A esta hora no es recomendable que el mayor efecto de tu medicamento sea aquí, porque entonces le estamos afectando más la circulación del nervio óptico, ¿no? O sea que el mismo medicamento lo puede producir. En algunos casos, pero no es la culpa de eso, sino es ya los propios factores hemorreológicos que decimos de los pacientes. Entonces, ¿quién está en riesgo? Bueno, el diabético, el hipertenso, y se van sumando los factores, ¿no? Con colesterol alto. Correcto. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué resalta, doctora? En esta imagen lo que vemos es el nervio óptico en lo más, digamos, brillante. Sí, y si ustedes se fijan a la derecha, se ve como una hemorrajita, como una línea roja. Un poquito más fuerte. Más fuerte, y se ve borradito la parte, digamos, en este caso viéndolo yo de frente, de la derecha. Nosotros le llamamos el área nasal, a diferencia del área temporal que se ve más nítido, ese circulito. Ahí se ve edema del nervio óptico. ¿Sí? Y eso es lo que sucede cuando hay un infarto de nervio óptico, hay un edema del nervio óptico, a diferencia de, vean que qué bonito está, ¿no? Lo que sí tiene es otro factor de riesgo que nosotros manejamos, que es un nervio óptico muy pequeñito. ¿Sí? Aquí tenemos el acercamiento precisamente de cómo se ve, a la diferencia, si lo partimos a la mitad, cómo se ve del lado derecho y cómo se ve del lado izquierdo, ¿sí? Se ve más borroso ahí, eso es un edema de papila. Hay un diagnóstico muy grande de edema de papila, pero precisamente nosotros como neurooftalmólogos tenemos que ir viendo a qué se refiere, ¿no?
Y sí se ve diferente Sí, nosotros hacemos una línea media, es totalmente diferente, vertical. Interesante, sí. Nosotros hacemos una serie de estudios como es la fluoroangiografía, que es un estudio dinámico de la circulación de la retina y que también del nervio óptico, para ver si no hay algunos otros factores de falta de circulación, por ejemplo, en la parte que nutre al ojo, que es la coroides, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial con el otro tipo que es arterítica, por ejemplo. También hacemos campos visuales, que son muy típicos, los campos visuales, para ver esta alteración altitudinal que le llamamos. ¿Son dolorosos esos estudios? La fluoroangiografía pues requiere una inyección y sí es un poquito molesto. Es lo único de oftalmología que hacemos de tipo invasivo. Todos los demás son ponernos en un aparatito, como cuando vamos con la lámpara de hendidura, son fotos. El otro es un análisis de la cabeza del nervio óptico, que es una tomografía de coherencia óptica del nervio óptico, que luego les decimos es una tomografía, me van a meter ese aparatote. No, es como una fotografía, pero vamos a analizar todas las capas del nervio óptico y de la retina. Perfecto. Tú mencionabas que en el caso de la neuropatía óptica isquémica es progresivo. ¿Puede ser regresivo, puede ser curable o cuál es el tratamiento? En los pacientes tenemos como estadísticas, digamos, de medicina no todo es así tal cual, ¿no? Pero una tercera parte de los pacientes se quedan estables, una tercera parte progresa y una tercera parte se revierte, ¿no? Aquí es encontrarlo a tiempo, ¿sí? Y dar tratamiento, en este caso mejorar todo lo que es la circulación, damos aspirina, damos ácido acetil salicílico en dosis bajitas, ¿sí? Como si fuera un infarto en alguna otra parte, ¿sí? Cerebral. Damos neuroprotectores en gotitas, ¿sí? Como el caso de la brimonidina, y sobre todo nos vamos a los factores de riesgo. Si encontramos que el paciente tiene el colesterol alto, la presión alta, el glucosa alta y demás, entonces nos vamos sobre eso. Por eso yo siempre les digo, yo no veo nada más un ojo en mi consultorio, ¿sí? Yo veo un ojo que está pegado a un cuerpo y vamos a hacerle caso a todo lo demás que está sucediendo. Que platicaba que el doctor Guillermo Ábalos, que le mando un saludo también, colaborador y además primo hermano, muy querido, pero platicamos acerca de esto, de cómo el oftalmólogo puede ser una persona que puede dar muchos tips a los otros especialistas que están tratando algún paciente diabético, ¿no? En este caso, hablando de la diabetes, claro que hay otras enfermedades donde también la cuestión oftálmica es bien importante. ¿Tú crees que sería conveniente que se fuera más frecuentemente al oftalmólogo para, una, preservar la vista, pero dos, como para poder tener anticipadamente algún tipo de diagnóstico? Sí, fíjate, nosotros instalamos en un grupo en donde yo soy socia, instalamos una serie de estudios que llamamos nosotros chequeo visual VIP. Y este chequeo visual es como si fuéramos a hacernos un chequeo de todo el cuerpo, pero de puros ojos. Lo padrísimo de esto es que juntamos todos los estudios y lo hacemos a la mitad del precio de lo que serían los estudios por separado. Pero hacemos toda una serie de factores de riesgo para enfermedades de estas que podemos prevenir la ceguera, ¿no? Entonces hacemos factores de riesgo para diabetes, para retinopatía diabética, para glaucoma, para degeneración macular relacionada con la edad principalmente. Y entonces todos estos estudios los armamos y lo tenemos. Yo creo que todo mundo mayor de 40 años debería de hacerse uno, y sobre todo si tienen factores de riesgo en su familia para otras cosas, y sobre todo si tienen hipertensión, diabetes o tienen síndrome metabólico. Por supuesto. Pues me encantaría que tu grupo y tú tuviéramos algún tipo de reunión para ver si podemos hacer una campaña donde se haga esto que tú me estás comentando, se me hace magnífico. Y bueno, recuerden que por lo pronto esta tarde tenemos 5 valoraciones gratuitas y tenemos 10 al 50% con la doctora Ariadna Silva. Vamos al corte, regresamos. Yo creo que es muy importante cerrar este programa con consejos muy claros y muy directos en las diferentes áreas, doctora. Y entre ellas yo quisiera también comentarles que cuando vayan a tu consulta, algo que me gustó mucho, que lo vi es una empresa argentina, una unidad de oftalmología argentina, y se me hace muy padre que hagan esto porque se me hace también muy ético. Que cuando vayan a la consulta con la doctora Ari, lleven los estudios de laboratorio que ya tengan, todo el resumen de su historia clínica que tengan con el médico internista, el endocrinólogo, con cualquiera. Si ya tienen imágenes de algún estudio que les hayan hecho, neuroimágenes, hay que llevarlas también, si ya le hicieron pruebas de campos visuales, o inclusive estudios antiguos, o sea, para que todo el histórico de su enfermedad, la doctora Ari pueda dar de inmediato, decir, caray, pues hay que aprovechar esta consulta, porque ya tengo todos los elementos de juicio y automáticamente se puede diagnosticar. Sí. Y definitivamente que también es importante que el mismo médico y como siempre hablamos, empoderar al paciente, que el paciente sepa que puede haber una segunda opinión acerca de la vista, acerca de sus ojos y acerca de un especialista que puede complementar
o dar otra opinión o hasta una solución que no se le había dado, ¿no? Sí, yo estoy muy agradecida con todos los médicos que me refieren pacientes, porque es muy difícil que el paciente diga, hoy voy a buscar un neurooftalmólogo. De hecho, algunas veces se meten a internet porque su médico le dijo que se buscara un neurooftalmólogo y hay gente de toda la República que viene afortunadamente aquí a Guadalajara. Y yo les digo, siempre tráiganse todos sus estudios porque yo soy como la persona que va a armar o tratar de armar el rompecabezas de su diagnóstico. Exacto. Entonces necesito ver esto, porque hay muchas cosas que se parecen, pero que si tenemos otra piececita más, como las piezas de los rompecabezas de 5,000 piezas, sí, que son muy parecidas, pero que no son iguales, entonces podemos llevarnos a diferentes diagnósticos específicos. Exacto. ¿Sí? No, pues bastante interesante, doctora, y qué bueno que los pacientes te lleven todo para que tú ese rompecabezas en ese momento pues aproveche, nada de que vayas a su casa y tráigamelos, imagínense que vienen de fuera, que eso llega a suceder, ya que se traigan todo, así es. Entonces, si nos están viendo en otros estados y piensan venir para acá, tráiganse todo lo que ya dijimos, todo lo que tengan a la mano y lo que haga falta, bueno, aquí se los pueden hacer, ¿no? Bueno, hay algo también muy importante y es la participación. Tenemos muchísimas llamadas, como siempre, pero bueno, tenemos aquí algunas. Pueden seguirnos llamando después del programa, mañana, el día que ustedes deseen y con todo gusto a la doctora le hacemos llegar sus cuestionamientos y pues tú se los contestas, sea vía correo electrónico o a través de que nosotros nos comuniquemos con las pacientes, ¿te parece? O los pacientes, ¿sí? Habría algo que me gustaría hacer mucho énfasis, sí, y es que muchas de las manifestaciones que tenemos por los pacientes diabéticos, ya lo comentábamos, hasta un 76% de ellas se pueden evitar o se pueden disminuir 76%, si nosotros, en los ojos por lo menos, claro, ¿sí? claro. Si nosotros lleváramos una vida, un control metabólico más estricto. Ahorita quisiéramos que habláramos algo sobre el estilo de vida saludable, que eso lo hemos promocionado mucho también, pero hay algo interesante. Bueno, primero que nada, la señora Rocío Villagómez comenta que tiene osteoartritis y que ha notado que le duele el párpado, se le cae la pestaña y ha perdido vista. Tiene 48 años, quiere saber si será por el medicamento o ya por su edad. Pues habría que ver qué medicamento es, porque hay unos medicamentos que sí son tóxicos para la retina, pero no todos, ¿no? Entonces habría que hacer una valoración, con mucho gusto la reviso. Para ver también qué otro tipo de medicamentos puede estar tomando, ¿no? También. Bueno, José Refugio dice que su suegra tiene un derrame, le hicieron una valoración, le comentan que la tienen que operar para que no pierda la vista, la señora es diabética y tiene 85 años. Si crees conveniente, doctora, que se opere. Siempre es muy bueno mejorar la calidad de vista y la calidad de vida de los pacientes. No importa la edad, ¿verdad? No, porque es una cirugía ambulatoria. Si es un caso de una cirugía de retina, es una cirugía ambulatoria. Entran caminando y salen caminando. En 3 horas ya se salieron. Si no es una anestesia general, es anestesia local. Son cirugías muy delicadas, pero que ya no conllevan todo un postoperatorio muy... Por supuesto, y además pues, no hay por qué descalificar a una persona por la edad, digo, yo creo que no importa, ¿no? Rosa Ramos pregunta también qué es y qué tratamiento se requiere, dice, ¿qué? Cineresis vitrea. Cineresis vitrea. O cinquicicintillans. A ver, sí debe ser ese, no voy a decir otra cosa porque la letra no la entiendo muy bien. Sí. Bueno, hay que ver qué lo está originando y qué tanta molestia le ocasiona al paciente y podríamos ver qué tipo de tratamiento se le puede aplicar. Ok, perfecto. Bueno, pues igual si ustedes participaron o que vayan ellas, aparte de los que tenemos de promoción, específicamente estas 3 personas, si gustan, atienda la doctora los va a atender y atienda el llamado de la doctora. Hablando del estilo de vida saludable, yo creo que a veces nos vamos con algo demasiado ambiguo, o sea, muy filosófico. ¿Qué sería el estilo de vida saludable, doctora? Yo con mis pacientes les manejo, como te dije, no solamente son ojos, ¿no? Sino es todo el cuerpo. Tenemos, de hecho, dentro de la oftalmología, todo un capítulo que se llama manifestaciones oftalmológicas de las enfermedades sistémicas, que a mí me encanta, y bueno, yo lo que hago también son manifestaciones neurológicas oculares, ¿no? Entonces, como que es la medicina interna y la neurología. Hay muchas enfermedades que podemos detectar asomándonos y viendo los ojos, pero bueno, un estilo de vida saludable que yo les recomiendo a los pacientes es, yo lo manejo en 3 esferas, ¿sí? Una alimentación en bajo índice glicémico, que es una alimentación que va a ser antiinflamatoria, vamos a regular niveles hormonales de glucosa y de insulina, ¿sí? Les recomendamos nutracéuticos de alta calidad y les recomendamos ejercicio. Ejercicio, no un ejercicio que se van a meter a un triatlón, ejercicio de unos 30 minutos al día, 5 veces a la semana,
porque más de eso también genera estrés, muchos radicales libres. Sí, bueno, mejora por las endorfinas, mejora el estado de ánimo, pero demasiado ejercicio claro, produce muchos radicales libres también y muchos procesos oxidativos, ¿no? Correcto. Entonces tenemos por el otro lado la suplementación, por ejemplo, en el omega 3, por ejemplo, los antioxidantes, comer pues lo mejor que se pueda y suplementarse. Entonces, tú como doctora estás recomendando la parte nutricional también. Totalmente, totalmente. Yo por tiempos no lo puedo hacer mucho en mi consultorio, pero gracias a Dios tenemos un grupo en el cual yo me apoyo para que se le dé un seguimiento en esa área a los pacientes. Perfecto, no, pues eso está muy bien, porque casi nunca en alguna de las especialidades que hemos manejado menciona la cuestión nutricional, simple y sencillamente se van a la cuestión de medicamento y punto. Aquí yo tengo algunos puntos que quisiera yo resaltar y creo que por ahí tenemos también el apoyo. El tener sentido de vida y tener objetivos de vida y plan de acción. Fíjate que a veces el estrés lo estamos ocasionando precisamente por eso. Por ejemplo, en el caso de la vista, tienes algo, te amaneces con algo y se queda uno apanicado y entonces te genera cada vez más estrés, más hipertensión en vez de actuar. Sí. Entonces yo creo que aquí en este sentido, el buscarle un sentido a la vida es bien importante. Y ojo, jubilados, hagan algo, no se queden ahí nomás de brazos cruzados. Necesitamos muchas manos y muchos brazos para hacer cosas y no es posible que ya muchos de ellos ya le pierden sentido a la vida, ¿no? Eso también, el mantener la autoestima, creo que es algo bien importante. La autodecisión, el brindar afecto y mantener esa integración social y familiar. También aquellos que están así como metidos ahí, que no salen para nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la actividad. El ver más personas, el convivir es importante. Esa satisfacción con la vida, la convivencia, la solidaridad, tolerancia y negociación, el autocuidado, que es bien importante. Estamos muy acostumbrados a que si no nos chequean, no hacemos las cosas por nosotros mismos, y me incluyo porque somos bien chequeados. Y en este sentido, bueno, la seguridad social en salud y los factores de riesgo. Ese es el punto donde hemos estado trabajando, doctora, que la seguridad social que tenemos está colapsada, está obsoleta, entonces quiere decir que tenemos que voltear hacia la medicina privada y hacia que precisamente hagamos esta reunión y esta convocatoria a la comunidad médica privada. La comunicación y participación a nivel familiar y social, y sobre todo también el que tengamos accesibilidad a programas privados de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, etcétera. Esto, doctora, todo es parte de nuestra propuesta y esperemos que tu grupo y tu grupo de nutriólogos, de neurooftalmólogos, etcétera, pues de alguna manera nos apoyen en esto, ¿no? Mi grupo de neurooftalmólogos, que somos 4. ¿Son 4? 4 en Guadalajara, 4 en todo Guadalajara, en Occidente somos 4. Wow. En la República no pasamos de 50. Vaya, pues. No, pues qué honor tener aquí uno, qué padre, qué beneficio. Sí. Ajá, ok. ¿Algo que quieras tú agregar ya para despedir el programa, doctora? Pues que una de las cosas que más nos interesan es la prevención. Y la prevención, como tú lo mencionabas, ¿qué podemos hacer? Aparte de un chequeo visual VIP, que nosotros le llamamos así, por lo menos ir una vez al año al oftalmólogo, nada de que, ay, sí tengo esto, voy pasado mañana. Y que si les dicen algo, alguna enfermedad, no se vayan a la cibercontria que le llaman, ¿no? Que se mete uno al internet y saca un montón de información y en vez de ir a hacer algo con el médico, ya anda uno automedicándose y haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, saber que uno lo que tiene, hacerse responsable de eso y ver cómo uno lo puede ayudar. Y ya dijimos, hasta un 76% de todo lo que pasa en los ojos relacionados con, en este caso, la diabetes, pues si no lo podemos revertir completamente, podemos evitar que siga progresando. Y mejorar la calidad de vida y de vista, ¿no? Que es importante. Doctora, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Sí. Esperemos hacer más programas relacionados con tu especialidad. Gracias. Y bueno, pues está la parte nutricional que ya lo veremos más adelante. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por atender nuevamente otro programa más de Acontecer Médico. Su servidor Ricardo Ursúa me despido de ustedes. Dentro de 8 días por aquí estaremos con otro tema muy interesante. Síganos llamando, atenderemos sus llamadas. Muchísimas gracias y buenas tardes.